A continuación, invitamos al doctor Gabriel Gastelum con la ponencia La importancia de la imagen corporal en la educación física y el deporte. El doctor Gabriel Gastelum Cuadras es catedrático del núcleo básico del doctorado en Ciencia de la Cultura Física de la Facultad de Cultura Física, Universidad Autónoma de Chihuahua. Además, es líder del cuerpo académico Factores Biopsicosociales, Actividad Física, Deporte y Salud, miembro de la Asociación Civil del Deporte, Salud y Dermatoglifia, representante en México de la Salud, Dermatoglifia, miembro del Sistema Nacional de Investigaciones, nivel 1, ha participado como ponente en al menos 10 congresos en México, Panamá, Brasil, y ha dirigido más de 30 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Bienvenido, doctor Gabriel Gastelum. Gracias por su presentación. Muchas gracias. Gracias. Pido una disculpa, el tipo de letra que puse se modificó y entonces se ve como sin formato, pero vamos a seguir adelante. Me gustaría, antes de iniciar con mi tema, aportar a la respuesta de la maestra la situación en México relacionada con eso, si me permiten, porque es un espacio de aprendizaje, ¿verdad? Y también yo quería hacer aportaciones en ese sentido, en un tema que lo he vivido, que he trabajado, que es la educación especial. ¿Sí? En México, trabajé por 10 años en educación especial. En México lo que se hizo, en el 90, empezamos a capacitarnos para entrar a ese nuevo modelo, porque entonces había escuelas de educación especial, donde iban segregadas, donde estaban solo niños con educación, con necesidades educativas especiales, se llamaban en aquel tiempo. Y posteriormente se vino lo que es la integración educativa, no sé si han vivido ese mismo proceso, igual, ¿sí? Entonces, la integración educativa era integrar a los niños que estaban en esas escuelas segregadas a la educación regular, ¿verdad? Entonces, pero hay unos lineamientos para eso desde entonces y ahora con la inclusión educativa, que ya no nada más son niños con discapacidad, sino niños indígenas, con obesidad, por eso la inclusión educativa abarca un poco más, ¿sí? Pero en México hay reglas, no puede haber un maestro de educación física o de grupo con 20 niños regulares, por llamarlo de alguna manera, y 10 con discapacidad, porque entonces no se puede trabajar, ¿verdad? Entonces, en México lo que se hizo es que cada maestro de aula a lo mejor tendrá un niño con discapacidad o dos, ¿sí? Entonces es más fácil el trabajo, por lo menos en teoría, ¿verdad? Porque también trabajar con discapacidad en la práctica no es fácil siempre, sobre todo cuando hablamos de autismo. Entonces también hay dos modalidades. Hay un grupo de profesionales que apoya a la educación regular, ¿sí? En esa transformación de lo que era educación especial, en la que estuve trabajando por 10 años, íbamos a las escuelas y apoyábamos, asesorando a los maestros de educación física, a los maestros de grupo, pero también interviniendo con los niños, ¿sí? Pero se quedaron también otras instituciones, centros de atención múltiple. Si el niño no podía acceder a la educación regular, se iba a esos centros de atención múltiple, donde se les trabajaba. Si se podía trabajar con ellos el currículum, ¿sí? Normal, se trabajaba con las adecuaciones correspondientes. No sé si será lo mismo aquí en Brasil y si respondía a la inquietud que usted tiene, ¿sí? Aquí entonces así es indiscriminado, te pueden tocar 10 niños, no necesariamente, ok. Bueno, entonces empezamos con el tema que me trae en este momento. ¿Perdón? En México, en las escuelas regulares puede haber 30, 35, ajá, sí. Hay escuelas que tienen a lo mejor un poco menos, pero eso sería porque esa escuela es menos popular, ¿sí? Pero más o menos por ahí va. Entonces, la importancia de la imagen corporal en la educación física y el deporte. Como ya han comentado, la ciencia, el quehacer científico tiene que verse reflejado en la práctica profesional, ¿sí? Tiene que verse reflejado en la persona, en el niño, en el adulto, sí, que vamos a atender, ¿verdad? Entonces, si no, la ciencia pues serviría de muy poco. Y este es un tema, creo que no es muy popular, o no sé aquí quién había oído hablar de imagen corporal. ¿Sí se ha oído? Ah, bueno, perfecto, excelente. Entonces,
Adelante, por favor. Es un tema que yo tengo como unos 15 años estudiándolo. Empecé con universitarios. Adelante, perdón. Sí, tengo como 15 años, empezamos estudiando a alumnos universitarios, sí, por la cercanía. Yo tengo desde el 2000 trabajando para la Universidad Autónoma de Chihuahua. Desde que entré, gracias a Dios, me dieron la oportunidad de entrar como maestro de licenciatura y de posgrado, del posgrado donde yo egresé, que es una maestría en Ciencias del Deporte. Bueno, adelante, porfa, eso ya. El formato del texto se cambió, pero ahí está el mensaje. Vivimos en tiempos en que es más importante la envoltura que el regalo, ¿sí? Ahora importa más lo de fuera que lo de adentro. Importa más qué tipo de ropa traes, los lentes, qué tan caros son, ¿sí? Entonces la parte humana, la parte esa interna, que aquí parece ser que se trabaja muy bien, pues sale sobrando, queda en segundo término. Adelante. Entonces, el auge de las culturas modernas, de acuerdo con los autores ahí puestos, ha llevado a una subcultura basada en la percepción relacionada con, en este caso, con la imagen corporal, ¿sí? Entonces, se le ha dado mucho peso a lo de fuera, al regalo ese, al papel. Te puedo regalar a lo mejor un jabón de olor o algo, un champú barato, pero la envoltura tiene que ser bonita porque la van a ver, ¿verdad? ¿Cómo voy a entregar algo sí que no esté bonito, ¿verdad? Aunque adentro no haya mucho? Entonces, le daba mucha importancia a una imagen ideal que ha premiado, de hecho, hasta la propia salud o a la propia medicina. Porque entonces el niño con obesidad, actualmente es el niño enfermo para un médico. Desde ya dice, si tiene sobrepeso o obesidad, ya es un niño enfermo de por sí, ¿verdad? Aunque no sepamos los niveles de química sanguínea como anden, ¿sí? Pero entonces, porque antes el médico, en la medicina, hablando era el delgado el que había que darle vitaminas porque está muy flaco, el gordito sí era el que iba bien, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí, y en la actualidad no, si estás delgado, estás sano, ¿sí? Y entonces, hasta en la propia medicina ha incursionado este ideal, de hecho que así se llama peso ideal, y no existe un peso ideal, ¿sí? Porque entonces hay muchas variables, sobre todo las relacionadas con la parte biológica, la parte de que nos heredan nuestros papás, ¿sí? Entonces estas preocupaciones por el peso relacionado de la delgadez, a todo esto le podríamos llamar la subcultura o la cultura de la delgadez, ¿sale? Entonces, nos quieren llevar hacia una delgadez, ¿sí? Mis alumnos, por ejemplo, desde el 2000, yo empecé a trabajar a los 30 años más o menos en la universidad, y a los 30 años como que el cuerpo quiere agarrar para donde le da la gana, ¿verdad? Empezamos como, ¿sí? Se batalla más, y entonces los alumnos decían, la pancita, profe, la pancita. Bueno, pues al rato esos alumnos, a los 5, 6 años, 10 años de verlos, pues lo de la pancita eran ellos, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces la imagen corporal es un fenómeno que cambia, que puede ir cambiando, ¿verdad? Pero más adelante la vamos a definir bien, ¿sí? Y entonces, a veces no es accesible y nos produce inconformidad, ¿sí? Que no estoy conforme, ¿verdad? Pero también nos puede producir distorsión corporal, ¿sí? Me veo más gordo de lo que estoy o menos gordo de lo que estoy, ¿sí? Me autoevalúo mal, ¿sí? Y hay unas figuras con las que se puede observar ese fenómeno. Pero hasta ahí todavía estamos bien, porque es una distorsión nada más, ¿sale? Pero sí pueden afectar el desarrollo psicológico tanto de hombres como de mujeres, porque antes era un problema de damas nada más, ¿sí? En la actualidad ya es de hombres y mujeres, que nos puede conducir a una conducta alimentaria incorrecta, generando trastornos alimentarios y de la imagen corporal, en casos extremos. Y entonces les decía yo que empecé a trabajar con universitarios, pero entonces cuando ya llegan a la universidad, pues, o a la edad de universitarios, pues muchas damas, muchos hombres ya pudieron cursar problemas o trastornos relacionados con la imagen corporal, por eso es necesaria estudiarla desde antes. Adelante. Y aquí tenemos algunos ejemplos relacionados con eso que mencioné, como es la anorexia, yo creo que todos sabemos, la bulimia, ¿sí? La anoréxica tiende a no comer nada, la bulímica tiende a comer mucho de repente
y de repente detenerse, provocarse el vómito, etcétera. Pero está la ortorexia, que muchas amas de casa pueden caer en ese problema, ¿sí? Que es el querer comer correctamente checando las etiquetas de manera obsesiva. No que esté mal ver las etiquetas de cuánto contiene y todo eso, las calorías. ¿Perdón? Sí, sí. A querer comer sano, como conejos, muchas verduras, mucha fruta, y no está mal, ¿verdad? Pero el problema es cuando se vuelve una obsesión, ¿sí? Y entonces esa obsesión se puede transmitir a los hijos. Nosotros también como maestros, que vamos a hacer, jóvenes, también si ustedes traen ansiedad por la imagen corporal o traen una preocupación excesiva, pues la pueden transmitir en la cancha, por ejemplo, con los niños. Y tú puedes decir, hey, gordito, sigue cenando, ¿sí? Lo puedes agredir, pues, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar mucho la autoestima de los niños, ¿sí? Entonces la vigorexia también es esa obsesión por hacer ejercicio, ¿sí? Todos los días, a todas horas casi quieren estar haciendo ejercicio porque traen un problema, ¿verdad?, no resuelto, que lo quieren llevar a cabo a partir de la imagen y de lo que les provoca el ejercicio. Sentirse duros corporalmente, ¿sí? Dejan 2 o 3 días de ir al gimnasio y sienten que ya, o sea, ellos quieren sentir la dureza del músculo. Adelante, porfa. Entonces la definición de imagen corporal, apoyado en varios autores, tiene que ver con lo que imaginamos, percibimos, sentimos, actuamos, pensamos y creemos. Sí, son muchas cosas, ¿verdad? Pero antes se creía que era una sola dimensión, ahora no, ya se sabe que son muchas, en relación con el propio cuerpo y con el de los demás. Entonces hay una influencia fuerte. Aunque es mi imagen corporal, es mía, pero puede ser influida por mis compañeros, por mis padres, maestros. Ahorita les voy a presentar unos datos que todavía no he publicado, pero que tienen que ver con esto. ¿Sí? Y entonces tiene que ver también con factores históricos, ¿sí? Para tener problemas con la imagen corporal, historia de burlas, por ejemplo. Cuando ha sido un niño burlado en la infancia, muy probablemente va a tener problemas fuertes con la imagen corporal y probablemente con la conducta alimentaria. Culturales, sociales, individuales, biológicos, entonces todo eso está implicado ahí en lo que es la imagen corporal. La imagen corporal es lo más cercano al otro, ¿sí? Es lo de más afuera de nosotros, ¿sí? Entonces por eso le damos tanta importancia. Adelante. Por ejemplo, este autor, en relación con la apariencia física, comenta, estos autores, perdón, que la apariencia física es uno de los primeros atributos por los cuales los niños se describen a sí mismos y a los demás, mientras que la imagen corporal es posiblemente la primera característica por las cuales los niños perciben una parte de su autoconcepto. O sea, hay una relación de cosas, no nomás la imagen corporal, sí está el autoconcepto, está la autoeficacia. Adelante, por favor. Otro autor dice que una imagen corporal negativa en la adolescencia temprana puede predecir depresión y trastorno alimentario y que tiene sus raíces precisamente en la infancia. Es como, por ejemplo, varios otros fenómenos, las drogas, ¿verdad? Antes la consumía una población más grande, sí, 20, 30 años, 40 años, y de repente hasta en los niños ya está la drogadicción. Entonces está pasando lo mismo con este fenómeno llamado imagen corporal. Adelante. Y aquí están las variables relacionadas, que pueden estar relacionadas o no con la imagen corporal en una persona, ¿verdad? Que tiene que ver con la autoestima, por ejemplo, es un elemento muy importante, no nada más en relación con la imagen corporal, sino con los aprendizajes académicos, con la socialización, y etcétera, etcétera, en el niño, ¿sí? El autoconcepto físico también, pareciera que fuera lo mismo, imagen corporal y autoconcepto físico, pero el autoconcepto físico es ¿qué tan capaz siento a mi cuerpo para hacer cosas? ¿Sí? El esquema corporal, que es un elemento más estudiado en la psicomotricidad, que tiene que ver con el grado de conocimiento y dominio del propio cuerpo en un entorno. La psicomotricidad aborda esta situación, el niño ante sí mismo, el niño ante el mundo de los objetos, ¿sí? Y el niño ante el mundo de los demás, ¿sí? Entonces, se trabajaría, yo he dirigido 2 o 3 tesis relacionadas con el esquema corporal, que alrededor de ese se puede trabajar el equilibrio, se pueden trabajar muchas otras cosas, porque no puedes decir voy a hacer un programa de equilibrio, y entonces dejas afuera muchas otras cosas, ¿sí? Si tú abordas el esquema corporal,
vas a poder trabajar todas las cosas que quieras porque es a partir del cuerpo, buscando una autoeficacia en el niño, un buen autoconcepto, etcétera, etcétera. Adelante. Y aquí estos autores que han validado una escala o una batería, que son varias pruebas, nos comentan que la edad típica de aparición de los trastornos alimentarios es más o menos a los 16 o 20 años. Y entonces consideramos que es necesario el abordaje en edades anteriores. Yo estoy tratando de validar esta escala en México, ya lo intenté una vez, con todos los elementos, con todo el formato de los autores, pero no resultó con cerca de 1000 niños. No resultó, voy a hacer cambios. En México estamos muy acostumbrados a que nos evalúen del 0 al 10, no sé si aquí, ¿es diferente o también? ¿También? Y entonces, si tú le preguntas a un niño, ¿qué tan a gusto te sientes cuando te ves en el espejo y le dices 1 o 2? O 3, o sí, no, ¿sí me explico? Entonces esa escala sí viene preparada, esa escala desde el principio a mí no me daba buena espina, pero dije voy a respetar la forma como lo tienen los autores, pero ahora le voy a poner ¿qué tan a gusto te sientes cuando te ves en el espejo del 1 al 10? Y el niño va a tener posibilidades desde el 1 al 10 decirme qué tan a gusto o qué tan inconforme está como se ve en el espejo, tratando de medir estima corporal, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué nos falta acá? Bueno, entonces, aquí en las edades de la preadolescencia es cuando toma mayor conciencia el niño de su cuerpo, pero su cuerpo social, del ser evaluado, porque cuando estamos pequeños, pues podemos decir que nos vale, en México hay una expresión que dice nos vale gorro lo que digan los demás, pero empieza en la preadolescencia, en la adolescencia, ya empezamos a preocuparnos con los comentarios de las demás personas, y ahí es donde empieza la influencia negativa de actores, ¿sí?, como los propios hermanos, los compañeros, papá, mamá, maestros, etcétera, etcétera, y a veces no nos damos cuenta de que estamos equivocándonos. En México hay expresiones como, ¿cuántos kilos hace que no te veía cuando lo ves gordito? ¿Sí me explico? ¿Cuántos kilos hace que no nos vemos? Y desde ahí ya estás agrediendo, pues. ¿Sí me explico? Sí. Yo creo que acá en Colombia es parecido, ¿o no? ¿Peor? Bueno, pues aquí es un ejemplo de cómo influye, cómo se mete la gente contigo a tal grado, ¿verdad?, de hacer un comentario como ese, ¿verdad? Entonces en los adultos, como quiera, te enojas y ya, pero en un niño, un maestro que le diga al niño, oye, pareces tortuga, ¿sí? Porque entonces a veces tenemos una educación física muy deportivizada, de mucha competencia, entonces a veces nos equivocamos. Porque estos 3 elementos que manejan ustedes, educación física, deporte, hay que tener mucho cuidado cómo los manejamos. No los podemos meter en un mismo costal y revolverlos. Si es educación física, el deporte tendrá que ser un medio simplemente, ¿sí?, y la recreación también, ¿sí? Si es deporte, pues vamos echando mano de la educación física, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado de cómo manejamos ¿sí? Entonces la educación física, tú no vas a buscar campeones. Es más, los campeones salen solos. Tú no vas a buscar campeones. Vas a buscar educar a los niños en todas estas cuestiones. La educación física usa el movimiento como un elemento muy importante, ¿sí? Y entonces hay que tener cuidado. Hay que ser maestros con buena pedagogía, con buena didáctica, para evitar cometer este tipo de errores. Adelante. Y entonces autores más actuales dan algunas razones para intervenir imagen corporal en etapas de adolescencia, por ejemplo. Dice, en primer lugar, porque los jóvenes tienen problemas de imagen corporal y la prevalencia de estudios ha confirmado que los adolescentes están insatisfechos con sus cuerpos. Ahorita más adelante sigo comentando sobre esto. Adelante. También nos dice que la segunda razón es que es muy importante la influencia de los compañeros y las actitudes hacia los ideales culturales. Quiere decir que hay mucha influencia entre ellos, ¿sí? Y a veces no necesariamente la influencia correcta. Adelante. Vamos a ver ahora en relación con la imagen corporal, la actividad física y el deporte. Y entonces en la bibliografía científica relacionada con este tema encontraríamos ambivalencias. Por un lado, estudios que dicen que efectivamente la actividad físico-deportiva beneficia
lo que tiene que ver con la imagen corporal, con el autoconcepto físico, etcétera, etcétera, pero por otro también una cantidad de autores que hablan de que no es benéfica, ¿sí? De que al contrario, no nada más no disminuye o no mejora que tengas una buena imagen corporal, a que te sientas bien con tu cuerpo, sino que al contrario. Adelante. De acuerdo con este autor, por ejemplo, él habla de los grupos de deportes donde pueden surgir trastornos de la conducta alimentaria y la imagen corporal. O sea, no es una invención de Gabriel Gastelum, su servidor, sobre esta temática. Adelante, porfa. Y entonces ella habla, que los deportes de estética, como la gimnasia, ballet, etcétera, esos son muy estimulantes para que haya problemas de la imagen corporal. Porque entonces ahí el cuerpo tiene que ser muy perfecto, ¿sí? Es muy necesario para ese tipo de deportes, pues la estética corporal. Adelante. Entonces también están los de boxeo, lucha, sí, en muchas ocasiones tienen que cambiar de categoría, de pesos, y entonces a veces hay que hacer mucho sacrificio de dieta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo por varios años di una materia que se llama trastornos psicológicos en el deporte, ¿sí? En nuestra maestría en ciencias, y entonces los propios deportistas ahí comentaban, ¿verdad? Te tocan deportistas, por ejemplo, karatecas, y entonces ellos decían, no, sí, efectivamente, profe, mi entrenador me pidió que comiera solamente lechuga y esto, y entonces otro decía, sí, profe, a los niños los hacíamos escupir mucho para que se deshidrataran y después pesarlos y que pudieran, ¿sí me explico? Entonces, ¿cómo el propio deporte, que debería ser bueno, ¿verdad? ¿Cómo está generando estas problemáticas, ¿verdad? Entonces, a los entrenadores habría que darles un curso sobre toda esta situación, porque pareciera que fuera muy fácil, no tiene caso eso, pero sí a veces tenemos mucha influencia, un entrenador tiene mucha influencia sobre sus atletas. Adelante. Está otro grupo, que va más hacia la salud, fíjense, pero también pues, también se han metido estos ideales estéticos en lo que es la salud, ¿verdad? Entonces, también son espacios muy demandantes. A lo mejor si los espacios de entrenamiento, como el gimnasio de pesas, etcétera, etcétera, no hubiera esta situación que se está dando, pues a lo mejor mucha gente con sobrepeso y obesidad iba a ellos, pero te metes a un gimnasio y ves pura cosa acá, sí, que te sientes así como que, ay, ¿verdad? Te da miedito, ¿verdad? Como que no es un ambiente. Entonces necesitamos generar espacios inclusivos para hacer que las personas que necesitan utilizar la actividad física, sí, con mucho cuidado, ¿sí? Adelante. Serían también otros deportes como el atletismo, natación, ¿sí? Donde Docil, un autor español, comenta sobre esta situación. No sé cómo voy de tiempo. ¿Dónde está el tiempo? No lo veo. ¿Voy bien? Ok, entonces la máxima, el deporte es vida y salud, ha sido rebasada, ¿sí? Por todo lo que ya comentamos, ¿verdad? Además, el deporte, por ejemplo, también trae emparejadas lesiones deportivas. Hay un médico del deporte, si no fuera así, no hubiera ese especialista, ¿verdad? Enfermedades, lesiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso decía yo que yo no estoy en contra del deporte, ¿verdad? Pero cada cosa en su lugar. El deporte, espérame tantito, porfa, para comentar esto, porque es bien importante. El deporte, complementando lo que ya dije en la anterior lámina, el de competición, el de espectáculo, el de perfeccionamiento corporal, ¿sí? Producen una nueva dicotomía, ¿sí? El dualismo de la modernidad dejó de oponer al cuerpo, al alma y al cuerpo, porque donde había que mortificar el cuerpo para que el alma, ¿se acuerdan? ¿Sí? De esa parte, en ese sentido, ¿sí? De manera más sutil, ahora opone al hombre contra su propio cuerpo, o sea que mi enemigo es mi propio cuerpo, ¿sí? Cuando yo estoy inconforme conmigo, no me siento bien, ¿sí? Cuando hay un enfoque muy fuerte, entonces estoy yo contra mí mismo. ¿Sí queda claro? 10 minutos, adelante. Investigaciones sobre el tema, nuestras. Empecé, como les decía, empecé hace 15 años, validé una escala, 2 escalas en mi tesis doctoral, que las presenté en el 2011, presenté mi defensa en la Universidad de Granada, España, en el 11, ¿sí?
donde estudiamos sobre percepción y nivel de ansiedad de imagen corporal en universitarios chihuahuenses, como unos 2.500 de todas las facultades, ¿sí? Y entonces quedó ese como producto, esa escala validada para población universitaria de México, ¿sí? Posterior, un clic, porfa. A partir de ahí, pues salieron varios productos para publicar, y les voy a mostrar algunos poquitos. Trabajo con un grupo en ese tiempo trabajaba con otro grupo de investigación, y por eso me ven a lo mejor ahí al último, en algunos artículos estoy primero, y etcétera, etcétera. Pero ahí está, miren, de esta misma, se le sacó la invariancia factorial a esta escala, pero nada más por mostrárselos. Adelante, porfa. ¿Sí? También esta otra, ¿sí? Tiene que ver con la misma población estudiada. Adelante. Y una más reciente, que si ustedes se meten al Google, sobre todo académico, porque ahí aparece toda la producción buena y regular, ahí pueden encontrar más cosas que hemos escrito. ¿Sí? Pero entonces, para atrás tantito, por favor. El título es Percepción de la imagen corporal en preadolescentes escolares del norte de México. Es una revista brasileña, es importante comentarlo porque pertenece también a la red internacional de motricidad humana, y ahí estamos tratando de escribir también, de aportar. ¿Sí? Adelante. Se llevó a cabo con cerca de 1,000 niños. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que intenté validar la escala? Se pudieron obtener cosas buenas, porque eran muchas escalas con muchos reactivos o ítems, pero entonces lo más importante aquí eran dos variables, el nivel socioeconómico y el género. ¿No está por ahí el género? Sí, ¿verdad? Ok, adelante. Bueno, déjenme comentarles el resultado de lo anterior. El nivel socioeconómico es bien importante cuando se estudia imagen corporal. A mayor nivel socioeconómico, mayores problemas con la imagen corporal. ¿Sale? Y en relación al género también. ¿Quién sale perdiendo? ¿Las niñas o los niños? Las niñas, las niñas. En estudios universitarios, ya por ejemplo, en esa escala que les comenté, las mujeres se encontraban ansiosas o incómodas con su cuerpo en lo relacionado con el peso, con la gordurita, ¿sí? Pero los hombres con cuestiones de belleza salían más preocupados que las propias damas, ¿sí? Entonces por eso les digo, está cambiando ese fenómeno. Antes había el dicho de las 3 Fs en México, feo, fuerte y formal. ¿Aquí también? ¿Sí? Y ahora ya el hombre también se tiene que parecer mucho a la mujer para ser guapo, en el estándar actual. Sí, y si trae el pelo largo y eso como que es a lo mejor más atractivo para las damas. Bueno, pues antes no era así, ¿verdad? Sí, nosotros éramos vestidos de charro y todo, mexicano. Sí, sí. En la actualidad, ese fenómeno de metrosexualidad, ¿verdad? Estamos más preocupados por usar cremitas y todo eso, no se crean. Ok, y les voy a presentar ya rápidamente unos datos que todavía no publico, ¿verdad? Pero que son importantes para el tema que les estoy diciendo. Miren, personas que te han hecho sentir mal por tu cuerpo, el papá, 3.4 de los niños dijeron que los papás, 0.7 que la maestra de grupo, 1.5 el maestro de educación física, o sea, en promedio 2%, ¿verdad? Pero el problema se agrava acá cuando son pares, cuando son niños, hermanos, amigos, compañeros. ¿Sí ven los datos ahí? ¿Sí? Yo creo que al maestro de educación física le hicieron un favor, decimos en México, ¿sí? Porque entonces tengo otro artículo donde los niños, aunque no seas un maestro de educación física, el niño te evalúa bien, te ve bien. ¿Por qué creen ustedes? Y confía en ti. Porque el niño tiene una necesidad de movimiento que prefiere estar en la cancha que adentro del grupo, por ejemplo, y entonces te ve a ti como algo placentero, como algo, ¿sí? No necesariamente por la capacidad que tienes para conducir la clase, la didáctica que usas, etcétera, ¿sí? Hicimos otra revisión, pero eso lo veremos en otra ocasión porque me quedan 5 minutos. Adelante. Y esta otra gráfica, entonces, relacionada con lo mismo, el 40%, por lo menos una persona lo ha hecho sentir mal,
Sí, el 18, 2 y el 4%, 3 personas. 38% no recibieron ningún tipo de comentarios relacionados con su cuerpo, pero de todas maneras sí es bastante. Adelante. Bien rápido. Adelante, por favor. Y entonces hay algunas investigaciones relacionadas de otros autores, sí, el tratamiento curricular, por ejemplo, de la imagen corporal en España y elementos como autoestima, autoconcepto, para que vean que no es una invención mía, ¿por qué lo relacionó el profe o no? No, la literatura lo está relacionando. Entonces revisaron el currículum o la filosofía del currículum en España, ¿sí? Y encontraron que efectivamente estos elementos sí están en el discurso, ¿verdad? Sí hablan, en México para nada, ¿verdad? Pero en España por lo menos ahí está, que hay que trabajar el autoestima, el autoconcepto de los niños, pero ellos dicen que no necesariamente se lleva en la práctica, ¿sí? Adelante. Aquí hay otro estudio también, porque mi idea es, al que le llame la atención, se puede meter y encontrar mucha literatura relacionada con el tema. Yo sigo estudiando este tema, y si ustedes quieren que hagamos trabajos en conjunto con niños mexicanos y niños colombianos, pues estoy dispuesto. ¿Sí? Adelante. Y me dio mucho gusto encontrar estas dos tesis de pregrado, ¿cómo se dice?, o de licenciatura, aquí en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Dije, wow, qué bueno que están interesados, ¿verdad?, en este tema. Educación física como constructo de la imagen corporal, la imagen corporal como una apropiación del mundo. ¿Sí? Adelante. Y entonces hablarles así bien rápido porque me quedan menos de quién sabe cuánto. El CONACYT, que es el Colombia, no, Colciencia, sí, es su equivalente en México, su homólogo. Tiene 2.400 programas, él evalúa a programas de calidad y tiene una base de datos, 3, de 2.400 programas. Adelante, por favor. Adelante. Conste que no me está ayudando. Esa sería, réstale. Esa sería la página de CONACYT, ahí donde habla de los programas nacionales de posgrados de calidad. Adelante. Nosotros ya hemos tenido 3 programas puestos en este padrón, pero el programa que yo estudié de maestría en ciencias, para comentarles tantito, yo fui la última generación en el 95 que recibió apoyo por CONACYT, porque entonces no se trabajó adecuadamente. Te vuelven a evaluar. Después logramos posicionar el programa de psicomotricidad, que yo trabajé en su diseño, y ¿qué pasó? De nuevo nos lo quitaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces no se atiende, ¿verdad?, lo que se tiene que hacer, pero tenemos un programa doctoral que en la actualidad hemos avanzado, ya aprendiendo, pues si no aprende uno entonces de los golpes, ¿verdad? Adelante, porfa. Ok. Lo importante aquí es que cuando nosotros estamos estuvimos de reciente creación, ¿sí? Y te evalúan a los 4 o 5 años que salgan algunas generaciones, y nosotros ya brincamos, porque somos relativamente nuevos. Estamos aquí en desarrollo, y a lo mejor en unos 6 años nos van a volver a evaluar, y la idea es ir escalando, ¿verdad? Y entonces aquí, pues tenemos, adelante. Este es el padrón. Uno más, para presumirles dónde estamos, ¿verdad?, con el doctorado en Ciencias de la Cultura Física. ¿Sí? Estamos con 2 universidades, es de doble titulación. Si estudias en Nuevo León o en Chihuahua, de todas maneras tú puedes recibir 2 títulos si haces la gestión correspondiente. Adelante. En desarrollo, dice, ¿verdad? En el segundo. Y entonces aquí hay muchos alumnos de nuestra universidad, de varias facultades, alumnos extranjeros que han ido a estudiar con nosotros. Un clic más. Y aquí tenemos este es colombiano, este cachetoncito es colombiano, ¿sí? No podemos, ¿verdad? Y entonces tenemos un granadino, caribeño, cubanos, sí, bolivianas, otro cubano. Entonces ellos 2 están haciendo tesis conmigo, con mucho orgullo. Ella y él, ¿sí? Los estoy atendiendo. Adelante. Ahí están. Adelante. Porque ya se me acabó el tiempo. Ahí estamos en un coloquio, muy contentos que les ayudé mucho, dicen ellos. Y aquí está nuestro edificio. Adelante. Nuestro edificio de rectoría, que está en el centro de la ciudad. Nuestra facultad, que ya está más a la orilla de la ciudad, tampoco en la mera orilla, ¿verdad? Adelante. Tenemos 2 campus en Chihuahua. Esta es la página de la facultad. Adelante. Y ahí está. Muchas gracias.
Mil gracias, doctor Gabriel Gastelum, por su presentación, la importancia de la imagen corporal en la educación física y el deporte. Invitamos brevemente al auditorio a una pregunta sobre la ponencia del doctor. Parece que no. ¿Perdón? No, más que pregunta es una inquietud porque Sí. el tema que usted está tocando es uno de tantos temas que tiene que manejar la educación física, recreación y deporte en el caso de este programa. Y a veces la desinformación, o mejor, la mala calidad de la educación que podría haber en las universidades es la que genera estos problemas, puesto que un profesional de la educación física, del deporte y la recreación debería tener los elementos de información necesaria para no caer en estos extremos, puesto que siempre van a existir. Es decir, cualquier programa que se coloque va a tener esos problemas. Es decir, o la gente pretenderá salirse de la posibilidad de hacer una serie de movimientos, es decir, de usar el movimiento humano para educar y formar a las personas. Si no lo sabe utilizar, es porque existe esa mala calidad. Y además el otro problema que existe es que estamos influidos permanentemente por los medios de comunicación, que nos impulsarán a ir hacia esos extremos, ¿ya? A esos extremos. De manera que la pregunta es, de acuerdo con su experiencia, ¿cómo hacemos para no estar ahí? Porque mucha gente confunde el deporte usado educativamente con el deporte por el deporte hacia el alto rendimiento. Bueno, eso tendría que, en los diseños de los programas, tendría que estar bien claros con programas que aporten a diferenciar eso, ¿verdad? Que les tiene que quedar bien claro a los alumnos. El fenómeno que ocurre en Chihuahua, a veces nosotros, se supone que a los maestros ya egresados o a los maestros en formación, se les entregan un montón de herramientas, ¿verdad? Y pensamos que salieron bien, iban bien. A veces sí es problema de las instituciones, pero a veces se adaptan cuando ya entran a trabajar en los subsistemas educativos, a veces se adaptan a cómo está ahí la situación. Y si la situación ahí no está muy buena, pues ellos a gusto, ¿verdad? Aunque podrá haber un alumno que tú dices, era un buen alumno, y que después se estén quejando de él, que no da buenas clases, que nomás les avienta la pelota a los niños, y etcétera, etcétera. Pero entonces tendríamos que estar bien enfocados en lo que es la psicopedagogía, por ejemplo, ¿sí? Utilizar también enfoques como los de la psicomotricidad, no los únicos, ¿verdad? Pero sí entender, sí, que hay que resguardar en todo momento la integridad física, emocional, y etcétera, etcétera, de nuestros educandos. Sí, sería más o menos lo que tengo para contestarle y agradecerles. Sí, adelante. Buenos días a todos los presentes. La pregunta que me cuestiono en este momento es, frente a las políticas de educación en México, en la parte de cómo ustedes, o bueno, si lo hacen, cómo trabajan la parte de la relación entre estudiantes o entre profesor y estudiante para que no se presente lo que la imagen corporal puede definir. Nosotros acá en Colombia pues comenzamos el Ministerio de Educación comenzó con una nueva materia que es Cátedra de Paz, y en primaria pues dan unos énfasis en lo que es el trato hacia los demás, el respeto, pero desde la casa lamentablemente tampoco se ve ayudado. Entonces no sé si en México tengan una implementación para eso o cómo se puede implementar, o desde su experiencia, qué solución podría plantear. Sí. En México estamos mal en esa situación, ¿verdad? Hubo programas anteriores donde ya se hablaba de la corporeidad, por ejemplo, que ese elemento le da entrada al trabajar la imagen corporal, aspectos emocionales relacionados con esto, pero vamos para atrás, porque también los maestros no acogen. Ellos quieren seguir con una educación física deportivizada, y no que les vuelvo a repetir, no es que esté en contra del deporte yo, ¿verdad? Pero cuando la clase de educación física se vuelve a ver quién llega primero a la otra canasta,
¿sí? Cuando trabajamos mucho ese tipo de elementos, pues el que va a llegar primero va a ser 1 o 2, y los demás pues son perdedores, ¿verdad? Enfocar una educación física hacia allá no es lo correcto, y no ayuda a nadie, ¿verdad? Tendríamos que trabajar, entonces hablaste tú de educación física para la paz, o algo así, hablar con actividades donde no haya ganadores ni perdedores, donde todos seamos ganadores o actuemos, o el ganar, si es que lo promueves, no sea lo más importante, porque también al niño le gusta competir, pero ¿qué tanto le das al que ganó y al que perdió su merecido? Pues ahí es donde hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y eso se hace leyendo mucho, cuestiones de pedagogía, didáctica, psicología educativa, etcétera, etcétera.